Hola a todos, esta es la clase del 2 de mayo. Esto no sé por qué está así de cabeza. Y bueno, en esta clase pues ya vamos a empezar con el tema de integral de superficie. Vamos a intentar cubrir la parte de ejercicios de integral de línea con sus ayudantes. Y luego dejarles pues una serie de ejercicios de esto. Bueno, vamos a empezar. Como me gustaría saber si ven sus clases de vez en cuando, pues quizá les vaya dejando una o dos trivias. Ya no voy a dar medios puntos sobre examen porque es mucho. Voy a dar una décima sobre examen, así que quizá les deje unas dos trivias. Y pues máximo van a poder tener 2 puntos extra, ¿no? Porque también estaría como extraño ahí que exenten el examen con puras trivias, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a acabar. Vamos a dejar de platicar y vamos a entrar en materia. A ver, cuando ustedes llevaron su curso de geometría analítica 1 o 2, no sé, pues llegaron a ver seguramente superficies, ¿no? Yo creo que una de las más sencillas. A ver. Pues es esta, ¿no? X, Y Z, ¿no? Y una de las más sencillas, que seguramente ustedes recordarán, pues es la esfera, ¿no? Nunca he sido muy bueno dibujando esferas. Pero eso lo sé, a ver. Algo así, ¿no? Esta es una de las superficies. Y de hecho, pues esta superficie claramente la podemos parametrizar, ¿no? Por ejemplo, pues esta superficie que supongamos que es una esfera S, a este le ponemos S2, así se llama, ¿no? Pues son los elementos en X. Supongamos que es una esfera con centro en el origen y radio 1. Más bien no supongamos, S2 es eso. Son estos vectores en R3 de tal suerte que cumplen esta propiedad, ¿no? Y pues a esto también lo podemos parametrizar y de hecho ya lo hicimos o lo hicieron con su ayudante en la materia, digo, cuando estuvieron viendo el teorema de cambio de variable, ¿no? Cuando hacían integrales en esféricas o en coordenadas cilíndricas. Esto no es el único, ¿verdad? No es la única superficie. Hay una gran cantidad de superficies. Por ejemplo, podemos pensar en esta. Que es un cono, ¿no? Bueno, no lo dibujo, pero pues ya los spoileé, ¿no? Entonces podemos pensar en un conito, más o menos así, ¿no? Aquí quedó medio chueco. Ajá. Así, ¿no? Tenemos un conito. Y tenemos como así. Esta no recuerdo cuál es su ecuación. Entonces mejor, para no engañarlos, pues nos quedamos así, ¿no? Ahora, también podemos pensar en el siguiente, ¿no? Estos solamente son ejemplitos para que ustedes se vayan acordando más o menos
cómo son las superficies y a lo mejor cómo se dibujan, ¿no? Uno más sencillo, uno fácil también, pues sería el cilindro, ¿no? Por ejemplo, este cilindro cuya una de sus tapas pues está sobre el plano, sobre el, ¿cómo se llama? El plano XY, que es z igual a 0, ¿no? Algo así por el estilo. U otra, pues podría ser un sabanoide, ¿no? Una superficie que no tenga a lo mejor una estructura un dibujo tan, ¿cómo lo podría decir? Tan sencillo de hacer y tan fácil de parametrizar como son esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una curva, ajá, que va así, ¿no? Así como si fuera una sábana, ¿no? Algo así, y luego acá, algo así, ¿no? Y entonces tenemos como una cosa de este estilo, ¿no? Y esto pues también es una superficie, de hecho es una superficie de dos caras, ¿no? Y bueno, pues ya dados estos ejemplitos, estos dibujitos, pues podemos darnos ya una definición de lo que es una superficie. Déjenme, estoy grabando porque no quiero que me pase como suele pasarme. Si estamos grabando, que es la siguiente definición. CAS, contenido en RN, aquí vamos a dar una definición general, pero casi siempre, o más bien la mayoría del tiempo cuando estamos trabajando, pues vamos a jugar más con R3, ¿no? Porque es como lo más visual que tenemos. Entonces decimos que S es una superficie si existe o más bien si existen una función sigma, ajá, que va de U en Rn a Rn, ajá, de clase C1 en su dominio, ya saben, de tal suerte que U es un abierto, y un subconjunto de U, una región de tipo 1 o de tipo 2, o sea, esto estamos en R2, ¿verdad? Tal que la superficie S sea igual a la imagen de A bajo sigma. En este caso, decimos que sigma es una parametrización de S. Entonces, chéquense que aquí ya estamos haciendo otro tipo de parametrizaciones, ¿no? A diferencia de lo que veíamos aquí la regué. A diferencia de lo que estábamos viendo en los temas anteriores, aquí nuestra parametrización se va a tomar algo en R2
y lo va a mandar a cosas en RN. En el caso particular, que va a ser el que más vamos a estar trabajando, pues va a ser cosas en R3, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunos aquí, ¿no? Ejemplo. Entonces, en este vamos a hacer lo siguiente. Para una esfera de radio 1, de radio 1 y centro en el origen, cuyo nombre pues es un conjunto, ¿no? El que ya habíamos nombrado hace rato, que son todos los elementos en R3 de tal suerte que la suma de los cuadrados de cada entrada de ese vector valga 1. Ajá. Su parametrización es sigma de m, n es igual al coseno de m, seno de n, seno de m, seno de n, y finalmente coseno de n, con esta pareja ordenada metida en una A que es igual a 0,2 pi cruz 0, pi. Y esto pues es algo o parte de lo que llegamos a ver en el curso, más bien en el tema de integrales en otros sistemas coordenados, ¿no? Como es el dominio, cuando construyes tú pues ¿cómo se llama? La parametrización de las coordenadas esféricas, ¿no? Entonces ya con eso pues tenías tu regla de transformación para esféricas de cartesianas esféricas, y pues te dabas cuenta de cómo era el dominio en cada entrada de las esféricas, ¿no? Entonces ahora no solamente vamos a tener este tipo de superficies, por ejemplo esta esfera, ¿no? Este no es el único tipo de superficie, sino que hay más, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan del curso de cálculo 3, pues también podemos considerar las otras. Ahora, consideremos a las superficies que se obtienen por medio de la gráfica de una función. Si ustedes se acuerdan, pues la gráfica de función, si esta por ejemplo va de R2 a R2, pues su gráfica es una función que va de R2, es un conjunto que está en R3, ¿no? En R más 1 del dominio de esa función. Entonces una función f que va de U en R2 a R de clase C1 en. Sí, entonces, ahora. Si ustedes se acuerdan, vamos a ponerlo aquí. El conjunto de la gráfica de f, pues es un conjunto que son elementos x, y, f, x, y.
en R3. De tal suerte que pues tal que f de x, y. No hay mucho más que decir. Déjenme acuerdo si hay que decirle algo más. No, porque el otro era un conjunto de nivel. No, sí, está bien. Bueno, entonces ahora, si ustedes se acuerdan, podemos agarrar a A como una región del tipo 1 o del tipo 2. No necesariamente vamos a saber siempre cómo es la región A, pero bueno, entonces a ver, si A, aquí chequen que A pues es una región que nos conviene a todos, ¿no? En este caso pues estamos hablando de un pequeño rectángulo, ¿no? Si estamos aquí en el plano cartesiano, ¿sí? Que es de 0 a 2 pi, es aquí, y el otro es de 0 a pi, como por aquí, pues entonces tenemos este cuadrado, ¿no? Y ahí está nuestra región. De hecho, si se recuerdan ustedes, pues esta región es tipo 1 o tipo 2, realmente no importa. Pero bueno, a ver, si A, que está contenido en U, es una región de tipo 1 o de tipo 2, entonces sigma, que es la que nosotros construimos en la definición, igual a x, y, f, de x, y, con x, y metidos en la región, porque la región está en R2, es una parametrización de la gráfica f de f, que está por encima del conjunto A. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, imagínense un dibujito, ¿no? Siempre es bueno a veces hacer algunos dibujitos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto A, que me apareció ahorita, no vean mis historiales. No sean chismosos, niños. ¿Y ahora cómo le hago aquí? Pienso. Seguimos grabando, sí. Bueno, creo que ya es una hora de la trivia. A ver. ¿Cuál es mi axioma favorito de ZFC? De hecho, es un axioma de los axiomas de Zermelo-Fraenkel. ¿Cuál es mi axioma favorito de esos? De hecho, es uno que he mencionado un par de veces en las clases. Si han estado atentos, van a saber cuál es. Pero bueno, esa es la primera pregunta. La segunda viene en la segunda parte de la clase. A ver. Entonces, estamos aquí, ¿no? Está por encima del conjunto A. Y entonces tenemos así, ¿no? Nuestro plano nuestro sistema cartesiano en 3 dimensiones. Y nosotros por aquí tenemos un conjunto A, ¿no? Que es una región. Sí.
que está como así, ¿no? Ajá. Que es nuestra región A en este caso, ¿no? Y entonces nosotros podemos construir, por ejemplo, no sé, ¿qué les parece? ¿Cómo se llama? El paraboloide circular, ¿no? Algo así. Entonces esto es igual a... Vamos a poner un paraboloide circular por aquí. Esto se ve horrible, es mal dibujo. Algo así, ¿no? Y por aquí algo así. Ahí tenemos esta mitad nada más. A ver, nada más que tiene que quedar bien. Como odio hacer dibujos porque no me quedan. Casi. Algo así, ¿no? Es que nada más quiero este trocito. Bueno, estamos así, ¿no? Tenemos este pedacito del paraboloide. Solo el lado que está aquí, ¿no? De este lado, en el primer cuadrante. Entonces, si checan, pues esto está por encima del cuadrado A, ¿no? Lo que estamos diciendo. Y bueno, aquí tenemos este tipo de función, ¿no? Para esta cosa. En este caso, pues estamos hablando de la... No estamos todavía nosotros, ¿cómo se llama? Escribiendo como tal la parametrización de esa función en el ejemplo que les estoy poniendo, pero sí estamos viendo que la gráfica f está por encima del conjunto A, o sea, del recuadro ese donde se va a hacer la parametrización. Bueno, vamos a seguir porque tenemos que ir construyendo algunas cosas importantes que nos van a servir eventualmente, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, es saber, pues, qué pasa con, ¿cómo se llama? Con los vectores tangentes y normales a las superficies, ¿no? Siempre son cosas que nos van a llamar la atención y que nos pueden servir en algún momento. Entonces, vamos a tomar nosotros una parametrización de una superficie S, ¿no? Sea S en R3, una superficie, ¿no? Y sean y sigma igual a sigma 1, sigma 2, sigma 3, que va de su dominio U en R2, a R3. Ajá. Es una parametrización. Y sigma. Tal que sigma es una parametrización de la superficie S y X0 igual a X0, Y0 perteneciente a la
digo a U. Ajá. Entonces esto es lo que vamos a tomar, ¿no? Entonces, sea gamma de t, vamos a tomar una parametrización que va a ser sigma aplicada a x0 más t, y0, y delta de t, otra parametrización, sigma aplicada a x0, y0 más t, con t metida de menos epsilon a epsilon. Sean tales que parametrizan un par de curvas contenidas en la superficie, respectivamente, ¿no? Ahora, notemos que es gamma de t es igual a sigma 1 más t, sigma 2 x0 más t, y0, y sigma 3 x0 más t, y0, ajá, y delta t es igual a x0, a sigma aplicada a x0, y0 más t, sigma 2 aplicada a x0, y0 más t, y sigma 3 aplicada a x0, y0 más t. Donde, si ustedes derivan, pues vamos a tener lo siguiente, ¿no? Ahora vamos a pasarlo de este lado. Donde, al tomar la derivada de t, pues esto nos va a quedar como la derivada parcial de sigma, derivada parcial de x, evaluada en x0 más t, y0. A lo mejor algunos de ustedes dirán, no, pero es que esta es una función compuesta y está compuesta por esto que está dentro, ¿no? Por esto. Pero pues si derivamos parcialmente, a ver, esperen. No, todo está bien, ni siquiera se ve ahí la composición, no, olvídenlo. Olviden lo que estaba diciendo. Ni siquiera depende de la variable x. La derivada parcial de sigma 2 con respecto a x también, porque chequen lo que estoy variando es la t, y0, la derivada parcial de sigma 3, x0 más t, y0. Ajá. Y la otra derivada, pues es la derivada parcial de 1, de sigma 1, con respecto a y en este caso. ¿Por qué? Porque ahora la que está variando es la t que está en y0, ¿no? Sí. Sí.
Ahora, si nosotros ponemos t igual a 0, pues esto nos sale una derivada muy bonita. Entonces, así, gamma prima de 0 es esto. A ver, ¿qué pasa si esto es gamma prima de 0? Pues que esto pasa a ser x0, y0, y esto no es más que x0 gorrito, ¿no? Entonces, pues esto es igualado en x0 gorrito, derivada parcial de sigma 2 con respecto a x, de x0 gorrito, y la derivada parcial de sigma 3 con respecto a x, x0 gorrito, ¿no? Similarmente, de hecho esto se puede hacer bastante fácil. Recortamos esto, copiamos, pegamos, porque resulta que delta, así vamos a pintar la delta de 0, delta de 0 prima, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Y de hecho, pues estos tienen un nombre, ¿no? Que son la derivada de sigma con respecto a x, evaluada en x0, y la derivada de sigma con respecto a y, evaluada en x0. Ahora, si ustedes se preguntan qué pasa con estos vectores que obtuvimos aquí, pues resulta que pasa algo bastante curioso, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, su curva así, ¿no? Algo así. Esto es como así y esto es como así, ¿no? Tal forma que aquí tienes un alfa x, aquí tienes un beta x, y por aquí tú te agarras A, B, se agarran un x0 por aquí, y lo mandamos hasta aquí, ¿no? Y2. Y0 digo. Ajá. Entonces ustedes al aplicar la transformación lineal, la transformación sigma, pues pueden tener esto, ¿no? Así, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, podemos tener una sábana, no sé, por decir algo. Algo así, ¿no? Por ejemplo. No sé si sea así necesariamente, pero nos damos ahí nos imaginamos algo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces resulta ser que si nosotros agarramos por aquí una curvita y le queremos calcular un vector normal a esta cosa, o a lo mejor un vector tangente, pues nada más te tomas estos dos. Ajá. Este y este. Y pues el normal viene a ser el producto cruz de estos dos vectores, ¿verdad? Eso nos queda más que claro. Entonces, observación. Si los vectores, que en este caso es gamma prima 0 y delta prima 0, resultan ser linealmente independientes,
quiere decir que su producto cruz no va a ser 0, ¿no? Porque resulta que no son paralelos. Entonces, pues resulta que el producto cruz de estos dos vectores es normal a la superficie S. Ajá. Entonces, si ustedes imaginan una función derivable cuya gráfica es parecida al conjunto, o más bien es igual al conjunto, y se toman una parametrización, pues la parametrización de este tipo de superficies pues sí tiene nombre, ¿no? O bueno, más bien sí tiene una forma especial y no es tan complicado de ver. Entonces vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Faltan 10 minutos, entonces la seguimos, ¿no? Entonces a ver, supongamos que supongamos que f es una función derivable, cuya gráfica es el conjunto que pusimos aparte, ¿no? Son los x, y, f de x, z, y, en R3, tal que f de x, y, ¿no? O sea, que sí existe, por decir algo, ¿no? Y consideremos una parametrización sigma de x, y igual a x, y, f de x, y. Ajá. Entonces, pues, ¿qué sucede, no? Entonces, la derivada parcial con respecto a x de sigma, pues no es más que derivar parcialmente con respecto a x todo lo que te vas encontrando en las entradas, ¿no? Por ejemplo, aquí sería pues la derivada parcial de x, la derivada parcial con respecto a x de y la derivada parcial de f de x, y. Ajá. El otro, pues es la derivada parcial de sigma con respecto a y de x, y igual a, pues prácticamente lo mismo, ¿no? La derivada parcial con respecto a y de x, la derivada parcial con respecto a y de y la derivada parcial con respecto la derivada parcial de f con respecto a y de x, y, ¿no? Y pues esto así. Vamos a recortar estos para no volverlos a poner. Pues esto queda solamente como 1, 0, pues esa derivada se queda así, no le movemos nada. Ni conocemos la función, ¿verdad? 0,1, derivada parcial de f con respecto a y, x, y. Ajá. Entonces, así, por lo tanto, el producto cruz de estas cosas es el siguiente.
el producto cruz de estas cosas evaluadas aquí, pues esto sí se los sugiero que lo hagan, yo no lo voy a hacer. Es un producto cruz con sus determinantes, ya lo conocen bien, ¿no? Cómo hacer el producto cruz con determinantes y toda la onda, ¿no? Pues resulta ser esto, que pues claramente es distinto, 0,0,0. Entonces chequen que si estos dos no son linealmente dependientes, este y este, entonces pues sí les va a salir siempre un vector normal a su superficie, ¿no? Entonces notemos que la derivada de la función sigma en el punto x0 pues está dada por la siguiente matriz, ¿no? Notemos que la derivada de la función sigma en el punto x0 está dada por la matriz. Y aquí tenemos una matriz que es así. Así en escalerita, ¿no? Y aquí pues lo mismo, ¿no? Nada más que es con respecto a y. Entonces para facilitarnos un poco el trabajo. Y esto pues tiene nombre, ¿no? Que es esta derivada de sigma evaluada en x0. Esta notación si la utilizamos en algún momento de la primera parte del curso con las derivadas, ¿no? Así pues, tenemos lo siguiente. Pues no es más que no vamos a volverlo a escribir. No sé qué hice. Regrésate. Bien, entonces. No me van a decir un pedacito, no sé qué. 0,1. Pues solamente les va a entregar esto, ¿no? Entonces ya lo podemos dividir hasta en dos dimensiones. Empieza a tomar cierto sentido o cierta forma esto. Pues esto es lo mismo, ¿no? No puede ser. Y ya con esto terminamos. Y esto pues es E2. No, de hecho si ustedes se fijan, pues ahorita les voy a mostrar un dibujito. Pues esto no es... Si ustedes se toman los dos vectores así, aquí que sería por ejemplo delta
sigma E1 y aquí delta sigma valor en x0 E2, pues su producto cruz, estas cosas, pues les va a dar. De hecho, a lo mejor hasta una base ortonormal para R3. Eso no los puedo garantizar porque igual y por aquí sí hay cierta dependencia lineal, ¿no? Bueno, más bien no son ¿cómo se llama? No son perpendiculares entre ellos. Y por aquí pues tenemos una circunferencia, ¿no? Que va hasta acá. Y bueno, pues con esto terminamos la primera parte de su clase. Esperen a la segunda. Entonces aquí ya llevamos 46.